Gracias a nuestras dos expertas por esta inspiradora conversación. Creo que es el momento de hablar de creatividad. ¿Y quién mejor para hablar de esto? Alguien que trabajó en Lego. La innovación también se necesita juego y estructura y muchísimo propósito. Gracias por el apoyo a Confama. Damos la bienvenida a Marta Santos, exdirectora senior de Innovation en Lego, quien hablará sobre cómo mantener el motor de la innovación siempre encendido. Bienvenida, señora Santos. Buenos días. Muchísimas gracias a Landy por la invitación. Por fin he podido venir después de 2 años de intentarlo. Bueno, estoy aquí. Espero que sigáis teniendo energía esta mañana antes de ir a comer un rato. Estoy aquí para contaros mi experiencia sobre innovación, cómo mantener el motor de la innovación siempre engrasado y luego entenderéis por qué estoy diciendo esto. Lo que voy a compartir con vosotros y vosotras en reflexiones, curiosidades, historias, realmente es de mi aprendizaje y mi experiencia, de toda mi historia en The Lego Group y desde que he dejado The Lego Group hace 4 años. Entonces, bueno, espero que os sirva de algo. Y quiero empezar con esto, que ya sé que es un poco negativo, diciendo que la innovación está muerta, que la innovación no está de moda. Y obviamente venir a un congreso de innovación y decir esto, ya sé que no suena muy bien, pero realmente la reflexión que quiero que os hagáis es lo que estoy escuchando por ahí. Os tengo que decir una cosa, que simplemente en las 2 ponencias anteriores ya estoy un poco más positiva. Y si digo esto es porque en estos últimos 3-4 años lo que he visto es que la innovación no está de moda, a no ser que tenga que ver algo con la inteligencia artificial o la tecnología. Y para mí, y por mi experiencia, la innovación va mucho más allá. Entonces, espero que en estos minutos que vienen os pueda convencer de que esto no es así. Entonces, espero que os inspire y para que tengáis simplemente un poquito de idea de lo que he hecho y tal, he estado 25 años en Lego. Yo tenía principalmente 2 áreas en las que llevaba equipos y procesos de innovación y luego también el desarrollo de lo que son las experiencias de juego que luego salen al mercado. La mayor parte de los años yo he estado en Front-End Innovation, lo que significa que la mayor parte de las ideas que mis equipos han trabajado no han llegado nunca al mercado. Porque si trabajáis y conocéis un pelín, siempre se hacen más conceptos de los que podemos sacar al mercado y los que el mercado puede recibir también, que es importante. Mi trabajo lo he desarrollado desde Dinamarca principalmente. Yo soy española, estuve 5 años en Barcelona abriendo el estudio de innovación de allí y luego también he estado en Múnich, otros casi 5 años, y los últimos 7 años estuve de nuevo en Dinamarca, que es la central de Lego. Entonces, en 25 años me han dado para hacer muchos proyectos, como os imagináis, y colaborando con muchísimas empresas externas, tanto consultores, pero también con otros con los que hemos colaborado, y pueden ser Warner Bros., Adidas, Nike, con un montón de universidades de todo el mundo, con IDEO, con los que trabajé muchísimas veces hace muchos años, sobre todo. Y proyectos en los que he trabajado, que os pueda contar, también hay muchos. Pero bueno, si tenéis un poco de idea, si tenéis niños o habéis jugado incluso vosotros, porque seguro que aquí alguno es bastante más joven, he trabajado mucho en Lego Friends, lo que ahora es Lego Art, Lego Super Mario, infinidad de proyectos. En estos últimos años estoy en Madrid. ¿Sale esto? Sí. Y entonces estoy trabajando como consultora de innovación muy boutique y entonces ayudo a empresas y organizaciones en su proceso de innovación. Os contaré un par de historietas también ahora y también soy colaboradora en HER, que es una consultora estratégica enfocada en la mujer como consumidora. ¿Y por qué?
es porque muchísimas empresas no se han dado cuenta del poder que tenemos en estos momentos ya las mujeres por los cambios sociológicos que ha habido y por económicos, y nos tienen que llegar a conocer mejor. A día de hoy no nos conocen bien muchas empresas. Pero bueno, a lo que vamos hoy. De hecho, me gustaría que jugaseis conmigo un rato, y por eso tenéis un par de cartulinas, una roja y una verde. Y lo que vamos a hacer es, yo os voy a proponer una frase o una pregunta aquí en la pantalla, y si estáis de acuerdo o es afirmativo, mostráis la roja, y si es negativo o no estáis de acuerdo, subís no, al revés, obviamente. Si es afirmativo es la verde y si es negativo es la roja. Entonces, me gustaría que cuando salgan subáis bien los papeles que tengáis. ¿Estáis preparados? ¿Vale? Venga. La primera frase que quiero que os planteéis es que innovando el negocio siempre va a ir bien. Venga, vamos arriba. Bueno, hay de todo un poco. Me hubiera gustado tener una cámara que hubiera hecho la lectura directa y haber sacado los números, pero no la tengo, ya saldrá. Pero bueno, hay de todo. Hay tanto verdes como rojas. Entonces, el punto de vista que os quiero contar ahora es que esto no siempre funciona. Y entonces, la máquina que yo digo, hay veces que se rompe. Y en una empresa como Lego, que se ha innovado desde siempre, es una empresa que se fundó en 1932, va a hacer 100 años dentro de poco, no siempre ha ido bien. Ahora va fantástico, todo el mundo está alucinando con el double digit growth, que es desde hace muchos años, pero así no ha sido siempre. Entonces, yo en los 25 años he estado en dos grandes crisis, y una de ellas, de las que os quiero comentar ahora, fue en el 2003-2004, y es cuando vino a la empresa un nuevo CEO, que es Jon Knustrup, y de un trabajo muy duro, obviamente, para sanear la empresa, porque casi llega a desaparecer. Una de las cosas que hizo él fue intentar entender a las personas. Y cuando digo a las personas, era a las personas de dentro del Lego y también a las personas de fuera del Lego, que podrían ser clientes, proveedores. Entonces, dentro del Lego, para mí fue una cosa bastante memorable de cómo él quería ganar de nuevo la comprensión de que se podía sacar adelante en un momento de crisis. Y un día me lo encontré en el aeropuerto, ahí en Billund, que es donde está la central en Dinamarca, y me llamó, él estaba tomando una hamburguesa, y me dijo, oye, Marta, ¿te importa que hablemos un día sobre el proyecto que os hemos cancelado? Le digo, vale, yo encantada. Entonces, a las 2 o 3 semanas nos vimos un rato y él lo que quería no era que yo le contase ese proyecto según lo que otras personas de la empresa querían que yo contase. Porque ese proyecto, después de estar trabajando en unos meses, se canceló. Y nos quedamos en mi equipo bastante fríos, porque era un trabajo estratégico muy importante. Entonces, él lo que quería era, dime tu opinión de cómo ves tú la situación en este proyecto tan estratégico. Entonces, para mí, lo primero, fue un honor que quisiera entender lo que mi equipo había trabajado tan duramente, con el resultado, luego os explicaré un poco el ejemplo, pero con el resultado que luego salió adelante y se lanzó. Aquí, con esto lo que quiero contaros es la empatía de una persona que es el CEO, con lo ajetreado que está con una empresa tan grande en una crisis tan brutal, cómo se extendió a entender a todas las personas que importaban para la empresa. Y con esto, últimamente, de hecho, en un artículo de McKinsey, lo han llamado Human-Centric Leadership Behaviors. Hace 20 años era lo que hacía Jon en su día, ¿vale? Entonces, para mí esto es cómo tenemos que tener referentes a seguir dentro de las empresas. Y quiero ir más lejos, en este caso hablando de las instituciones y de la sociedad, de lo que estaban ahora hablando Catalina también y Kelly. Pero pensar cómo vosotros podéis ser los referentes para las personas con las que trabajáis. Y espero que también los tengáis en vuestras empresas. Entonces vamos a ir al punto número 2, tarjetas. La innovación es
bueno, la expansión del negocio a toda costa. Cuanto más nos expandamos, mejor. Vale, aquí la mayoría, de hecho, son rojas. Un par de verdes, no es que esté bien o mal, ¿eh? Yo os propongo esto para luego contaros mi punto de vista. Y con esto, de hecho, vuelvo al punto en el que os estaba contando ahora del momento de crisis del ego. Una de las causas que se dicen por las que fuimos a la crisis es por expandirnos tanto, sobre todo en áreas en las que no éramos expertos y queríamos hacerlo todo dentro de la empresa. Entonces, aquí también, aunque yo soy todo a favor de la innovación, hay también que tener cuidado cómo lo haces, ¿no? Y por eso, en Lego, una de las cosas fundamentales que se volvió y se trató y se encontró es cuál era la base de lo que sabíamos hacer bien. Y en este caso era las piezas, el sistema de construcción y cómo se motiva la creatividad. Y a partir de ahí es cómo podíamos ser creativos e innovadores. Entonces, por eso me gustaría también que os preguntaseis, ¿cuál es tu core? ¿Cuál es lo fundamental que hacéis bien en la organización en la que estáis para que no lo dejéis, obviamente a no ser que se quede obsoleto, que a veces puede pasar, pero para que lo mantengáis y a partir de ahí entonces innovar? Venga, la número 3. Lo más importante para tener éxito es tener una idea brillante. Bueno, me parecía el otro. Mucho rojo veo por aquí. Para mí esa fue la idea brillante de Lego, aunque realmente Lego no lo diseñó. Se compró en Inglaterra, pero luego se rediseñó para que funcione tan bien como funciona hoy. Y para mí esto sería la idea brillante. Pero con esto Lego no hubiera seguido hasta hoy creciendo como está creciendo. Por eso hay que tener una innovación continua. Y, por ejemplo, en mi equipo, los equipos de dentro de Frontend Innovation, imaginaros, casi unos 25 años, al principio yo estuve diseñando para sacar al mercado directamente, la mayor parte de años teníamos el mismo punto de partida para innovar. Hacer nuevas experiencias de juego que no se hayan visto antes. Ahora pensad lo que puede suponer eso para los equipos, empezar desde el mismo punto de partida una vez tras otra. La verdad es que es muy complejo, es muy difícil, es fascinante y se puede hacer. Pero con esto sobre todo la idea brillante está fenomenal, pero pensad cómo tenéis que seguir innovando. Y esto hay veces que son innovaciones pequeñitas y hay veces que son mucho más radicales. No siempre necesitamos hacerlas radicales porque a veces los usuarios ni están dispuestos a adoptarlas tan rápido. Entonces, sobre todo contaros, la innovación no es un sprint, es una maratón. Y lleva tiempo y en equipo, porque aquí nadie trabaja solo, si no eres un inventor y haces tu negocio, y es un trabajo muy duro. Pero para mí, si no, no hubiera estado en todo esto tantos años. Realmente merece la pena y es súper bonito y es muy, muy interesante. El número 4, si tengo un proceso de innovación que funciona, no hace falta cambiarlo. Seguimos en la mayor parte en rojos, un par de verdes. Me parece fenomenal que no estéis de acuerdo, o que sí estéis de acuerdo, vaya. Aquí lo que os quiero contar es que un proceso de innovación fundamental en la empresa hay que tener, porque si no, cada uno iríamos como pollos sin cabeza, que decimos en España. Pero dentro de eso, yo os invitaría a que rompierais un poco de vez en cuando cómo se hacen las cosas. Y el ejemplo que os quería contar es un año cuando yo estaba en Múnich, lo que hicimos en mi equipo fue, en vez de empezar el proceso de desarrollo en la oficina, hicimos un campamento de verano para niños y niñas durante 2 semanas en una escuela internacional. Con esto, lo que queríamos era, lo primero, entender cómo son los niños y las niñas, qué les motiva, cómo juegan, pero no solo cómo juegan. Y de hecho, tuvimos allí gente experta en etnografía, psicología, sociología, diseñadores, un montón de gente para hacer muchísimas actividades. Dabas cuenta que eran
5 días a la semana, un día entero como si fuera de escuela, de campamento de verano, con un grupo de niños y niñas. Eso lo tenías que tener todo planificado, con todo lo que queríamos hacer. A partir de esta actividad, que fue fantástica, nos cansamos mucho, pero sacamos muchísimos insights. Cuando volvimos a la oficina es cuando empezamos a extraer todo lo que habíamos aprendido, todas las emociones que habían salido, los diferentes niños y niñas que hay, cómo interactúan, cómo juegan. Y a partir de esto sacamos bastantes nuevos conceptos para trabajar en ellos. Y a partir de ahí llegó a desarrollar y sacar al mercado esta línea de producto, que eran unos coleccionables para construir monstruos muy divertidos con poquitas piezas. Igual esto lo podíamos haber sacado estando en la oficina, pero la motivación de haber estado con los niños y las niñas, jugando y aprendiendo con ellos, y podían ser también jugando al fútbol, y comiendo a la hora de comer juntos, de ahí es donde sacamos esta idea. Que de hecho la historia se desarrolló con Cartoon Network y se sacaron unas series de televisión a la vez que el producto. Entonces, por eso lo que me gustaría es que pensaseis, hay que romper las normas. Para innovar no se puede hacer siempre lo mismo y tenéis que estar actualizándoos. Y a veces no sale siempre bien, eso sí que hay que tenerlo en cuenta. La número 5. Si tuvieras que expandir tu negocio en otro planeta, ¿sabrías cómo vender tu oferta actual a un alienígena? ¡Ay, qué bien! Veo a gente que sí. Esto es alucinante. Me parece súper positivo, Eso por lo menos da mucha imaginación. Bueno, así es como nos sentimos en Lego hace muchos años, cuando vimos que los números de ventas a niñas eran extremadamente bajos. Lego ha sido siempre un juguete universal para niños, para niñas, para que todos jugasen, pero los números no decían eso. Entonces lo que nos planteamos fue, ¿qué pasa con las niñas? ¿Qué hay que no sabemos hacer productos que a ellas les atraigan? Entonces, bueno, lo que hicimos fue, y este es el proyecto que os contaba, que John V quería saber qué es lo que pensábamos, qué es lo que habíamos sacado. Hicimos un proyecto brutal de investigación. Aquí os quiero hacer un inciso, y es que los productos de Lego son globales. Hay muy poquitas cosas que se hagan y se diseñen específicamente para una región o para un país. Ahora, por ejemplo, sí que hay una línea de productos para el año chino, cada vez que hay, cada año, pero normalmente son productos globales. Entonces, hicimos equipos en paralelo para ir a Japón, Alemania, Estados Unidos y España. Y ahí lo que hicimos fue una serie de actividades para entender cómo son las niñas, cuál es su contexto de familia, de escuela. Estuvimos hablando con expertos de educación, de sociología. Hicimos etnografía donde mi equipo, yo estaba en el equipo de Estados Unidos, nos fuimos a vivir un día y medio con cada familia y estuvimos semana y media haciendo esto. No nos quedamos a dormir en su casa, nos íbamos al hotel, pero fue increíble. Fuimos a clases de ballet, hicimos la cena de espaguetis con salsa boloñesa con ellos. Estuvimos jugando en el jardín, estábamos para llevarles al cole, estábamos con los padres haciendo también entrevistas, pero pasando el día a día para entenderles realmente cómo son ellos, qué valores tienen. Y con todo esto, luego ver también las diferencias regionales que puede haber y muy importante, ver qué cosas son iguales, sobre todo porque hacemos productos globales. Entonces, aparte de esto, luego también estuvimos viendo cómo les impacta lo que ven en la tele, en la tecnología. Cuando hicimos este proyecto no había teléfonos móviles y no había redes sociales, os tengo que decir, con lo cual ahora cambiaría mucho el panorama. Pero también es verdad que las necesidades fundamentales son las mismas. Entonces, ¿qué pasó? Un ejemplo de lo que nos pasaba. A estas niñas también nos íbamos de compras con ellas y les dábamos una especie de cupón para que se fueran a comprar algo de Lego y no querían ir.
no querían gastarse ese cupón en algo de Lego, porque decían que Lego era para niños. Ahora es distinto, ¿eh? Y veréis por qué. Pero en ese momento, Lego no era atractivo para las niñas y no estábamos donde las niñas estaban. De hecho, el primer lanzamiento que hicimos de Lego Friends, que lo sacamos en el 2012, no estaba en la zona de Lego, estaba fuera. Con el tiempo sí que lo trajimos con el resto de Lego. Y el primer año de lanzamiento de Lego Friends, Lego triplicó las ventas y duplicó las ventas respecto a lo esperado, respecto al forecast que se había hecho. En el 2013 se le nominó como el juguete del año. Y esto, que también os puedo decir que fue una batalla interna bestial, porque había muchísimos prejuicios de que una empresa como Lego, siendo escandinava, que es muy unisex y tal, obviamente se conocía cómo eran las niñas. Y para nada. Entonces, mi equipo, con todos los insights y todo lo que sacamos de ahí, nos fuimos por los departamentos, nos fuimos por los países más importantes para Lego, para hacerles entender cómo era la situación real de las niñas, cómo son y cómo teníamos que cambiar el paradigma de lo que estábamos haciendo. En el 22 fue el 10º aniversario y se sigue innovando. No es lo que se lanza en un momento, de repente ya sirve para siempre. Obviamente, esto es la innovación continua que os comentaba antes. Ahora se ha vuelto a hacer un relanzamiento y las figuras ya son distintas. Y de hecho, se han metido a muchísimos nuevos caracteres, que también tienen otras necesidades que no son las arquetípicas de lo que se suele hacer en juguetes. Y para mí lo importante no es que se lanzara Lego Friends y siga. Es que haya sido la bienvenida, la puerta de entrada para muchas niñas a que conozcan que Lego puede ser un juguete creativo para ellas. Y por eso, esto me encanta, que se utiliza mucho en etnografía, que si quieres saber cómo caza un león, ve a la sabana, no vayas al zoológico. Por eso hay que ir al contexto, al sitio donde están los usuarios y los consumidores. No puedes estar desde la oficina intentando saber todo. Aunque ahora sé que con la tecnología es mucho más fácil llegar a ellos, pero yo realmente os invito a que os mojéis y que salgáis donde están vuestros usuarios. Y a veces vuestros usuarios o consumidores no es el consumidor final, porque igual tenéis un negocio de B2B. Pues también hay que hacerlo. O con la red de vendedores, seguro que siempre tenéis personas alrededor. Entonces, por eso, me gustaría que os obsesionaseis con las personas. Y me ha encantado que antes también lo hayáis comentado, en la parte de aquí de Medellín y del Fórum, cómo hay que centrarse en la persona, porque últimamente eso se estaba desviando como que no era importante. Entonces, bueno, venga, el número 6. Lo que no se innova se estanca. ¿Hay áreas en tu empresa que están en pausa? Bueno, creo que aquí hay casi unanimidad. No, bueno, 3 o 4 han dicho que en todo se innova. Alucinante, no es normal, ¿eh? También os digo. Con esto os quería contar que la innovación, por ejemplo, en recursos humanos es fundamental. Se ha hablado del talento, de la importancia del talento para Colombia. Aquí os quiero contar el ejemplo de una compañera y yo. Tuvimos que hacer el trabajo dentro del departamento de internacionalizar y profesionalizar el equipo de diseño. Va a sonar un poco a chiste, pero en ese momento yo era la única persona ahí en Dinamarca, en Lego, que no hablaba danés. Éramos 4 extranjeros y los otros estaban casados allí y hablaban danés. Aunque el idioma oficial era el inglés, allí no se utilizaba, era solo cuando había conferencias internacionales. Lo que queríamos era atraer al talento. ¿Y qué es lo que hicimos? Cambiamos totalmente la forma que tenía recursos humanos de hacer esos procesos. Desde el departamento de diseño, lo hicimos nosotros. Salimos donde estaban
es un poco lo mismo. Salimos donde estaban los estudiantes, les fuimos a contar que Lego era un sitio atractivo para ellos para trabajar. Y ahora ya sé que puede seguir pareciendo un chiste, porque mucha gente tiene el deseo de trabajar en Lego. Hace muchos años, la mayor parte de gente, incluso diseñadores, no sabían que había equipo de diseño en Lego. Segundo, cambiamos el proceso de hacer la selección del talento. En vez de hacer como se hace normalmente, se manda un portfolio, el currículum, se hacen unas entrevistas y se elige, nosotros lo que hicimos fue hacer talleres que simulaban proyectos en Dinamarca. A las personas con talento que queríamos ver, los llevamos a Dinamarca una semana a trabajar. Y ahora se redujo luego un poco porque fuimos optimizándolo un poco más, pero ahí es donde realmente se ve cómo trabajamos las personas, qué rol adquiere cada uno cuando se trabaja en equipo. Porque esa es la forma que se trabaja. No es un diseñador en una esquina, saca la idea brillante y se lleva a producción. Así no funciona. Me imagino que la mayor parte ya lo sabéis. Entonces, lo que hicimos fue traer a esos diseñadores, darles retos que además eran muy reales y ver cómo se trabajaba y cómo hacían las presentaciones. Y fue alucinante. Tuvimos luego que cambiar todo el sistema de onboarding. Cuando ellos o ellas iban a venir, antes no había un paquete de bienvenida, no había un curso para aprender danés. Yo me lo tuve que buscar fuera de la empresa. Entonces, también se hicieron cursos de inglés para las personas danesas que igual no se sentían cómodas hablando en inglés. Entonces, había que nivelar a todo el equipo para que todos pudiéramos funcionar. Con esto, esto ha sido la innovación en la experiencia de los empleados y del talento. Entonces, ahora imaginaros, os quiero poner un reto. Imaginaros que incluso quisierais rediseñar el proceso de decir adiós de una empresa para que sea la mejor experiencia y que esos empleados o empleadas que se van de vuestra empresa lleguen a ser los mayores embajadores de vuestra marca. Sería la leche, que decimos en España también. Eso sería, obviamente, no solo es ese momento, es todo el camino, desde que vas a buscar el talento, desde cómo se trabaja, cómo puedes mantener a las personas para que se queden. Y yo sé que ahora quedarse 25 años en una empresa como he estado yo no va a ser lo normal. Pero bueno, es una inversión cada vez que se trae a una persona y lleva mucho tiempo hasta que empiezas a ser eficiente. Entonces, que se quede el mayor tiempo posible, obviamente. Entonces, por eso, la innovación no se trata solo de sacar productos. ¿Cómo se innova en otros departamentos? En este caso, os he contado de recursos humanos. Y la innovación tiene que ser parte de la cultura y del ADN. Y aunque sea un tópico, pero tiene que venir desde arriba. Si la parte de arriba no está convencida, no se va a innovar. Hace falta que estemos mucha gente debajo, con motivación, con procesos, con conocimiento para poder hacerlo y para poder mover y hacer muchísimas sugerencias. Pero es bastante difícil, hay que trabajarlo muy bien para que se llegue a lo que os digo, que lo ideal es que la innovación sea parte de, yo como digo, que lo llevas en las venas, ¿no? Venga, el número 7. Si no somos una empresa innovadora hoy, ya es tarde para empezar. Bueno, la mayoría estáis en desacuerdo, con lo cual estoy en acuerdo con vosotros. El caso que os quiero contar aquí, de hecho, es un proyecto que hice el año pasado en Madrid con Save the Children. No sé si lo conocéis, es una ONG muy antigua que nació en el Reino Unido. Entonces, es un tipo de institución, organización, que yo llamo bastante anticuada, porque han trabajado muchos años, hacen una labor increíble, pero la forma de trabajar es muy anticuada. En España se han movido y en parte de su estrategia, en su plan estratégico está que quieren ser innovadores
para llegar a tener un impacto social más grande. Entonces, yo lo que hice fue ayudarles a implementar parte de procesos de conocimiento, cogiendo equipos transversales también con personas de fuera de la organización con los que tienen que colaborar, que pueden ser Ayuntamiento de Sevilla, la Universidad Autónoma o la Universidad de Valencia, personas que trabajan in situ, por ejemplo, en Canarias, con toda la problemática que hay de inmigración de África. Entonces, juntamos a todos y hicimos 4 equipos para poder desarrollar 4 briefs diferentes. Proceso bestial. Había personas que no habían oído nunca de Design Thinking, que ya sé que a mí se me hace un poco difícil porque he trabajado así toda mi vida, pero esa es la realidad. Entonces, lo que hay que hacer es también nivelar a las personas que se están trabajando, que haya un mínimo de conocimiento para poder trabajar todos en la misma dirección. Luego habrá otros que ya empujen más, pero ese mínimo es importante. Y por eso, para mí, todas las empresas pueden innovar. Hay que ver el punto de partida y cómo y cuál es la mejor fórmula para cada uno, porque no hay un estándar. Pero si hay alguien que no está... A ver, estáis aquí en un congreso de innovación, pero yo espero que esto también sea un llamamiento para que otras empresas, aunque sean pequeñas, también se animen. Venga, el número 8. ¿Son las instituciones colombianas innovadoras? Bueno, aquí sí que hay un poco más mezcla. Obviamente, escuchando a Catalina y antes, Medellín obviamente parece un ejemplo a seguir. Con esto también quiero hablar de innovación fuera de producto y de una empresa. Y esto es, os voy a contar, es partiendo de mi experiencia, ahora que me he cambiado de nuevo de Dinamarca a España, la frustración que ha sido el moverme y hacer todo el papeleo para poder empezar a meter caña y energía en mi día a día. Y todo esto, ¿por qué? Ya sé que por aquí había muchas soluciones que espero que se implementen. Información. Webs que informan con un lenguaje que los ciudadanos no tenemos ni idea. Así. Webs o sitios de información donde parece que han cogido un documento de 20 folios, de 20 páginas, lo han subido a la web y tú ahí te lees e intentas entender cuál es el procedimiento para cambiar tu padrón, por ejemplo, o para hacer el papeleo de la seguridad social, es increíble. Entonces, yo reconozco que ahí, viviendo en diferentes sitios, cojo lo mejor de cada país. Y viniendo de Dinamarca, la digitalización tiene un nivel espectacular. Entonces, a mí lo que me gustaría es que sitios como España mirasen en según qué procedimientos a un país como Dinamarca y que vean qué es lo que está funcionando allí, que se inspiren, que seguro además que les van a dejar muchas fórmulas de cómo lo pueden hacer, adaptándolo a las necesidades de España, obviamente. Entonces, la experiencia del ciudadano es un pilar de progreso. Y yo aquí espero que haya muchas empresas que tengáis también soluciones que ayuden a esas instituciones a hacerlo mucho mejor. Porque los ciudadanos necesitamos que nos faciliten todos esos servicios para poder seguir haciendo nuestro día a día de la mejor forma posible. Y una cosa que yo les decía mucho a mis equipos, y os voy a explicar el por qué, es esta idea de Steal with Pride. Y no es tanto el robar ideas que estén patentadas, porque obviamente no, pero no empieces de cero. Hay muchísimas cosas que ya están desarrolladas y que te pueden servir para no empezar de cero y adaptarlas para que te ayuden a ti a innovar. Venga, el número 9. ¿Es la inteligencia artificial una ayuda o una amenaza para la innovación? Bueno, veo que hay 2 personas en rojo y me gusta que lo tengáis. Os voy a enseñar un vídeo, igual lo habéis visto, y luego sigo. Ah, c'est passé. Oh Oui, c'est passé. Oh oui. Bien sûr que c'est passé. Oh, Ligue 2. Maintenant, faut que ça aille au bout. Allez. Ouais, c'est bien joué. Il y a Allez, plus qu'à allez, repousser. allez, Il y a plus allez, qu'à oui, oui, repousser. oui, oui, oui. Voilà. C'est pénalty, Oh, ça. penalty. C'est Voilà. fait. Les Bleus qui reviennent dans le Et match. on a encore le droit de rêver.
Avec le pied droit. Quel toucher de balle extraordinaire. Là, il y a un bon ballon de contre à jouer. Ah, bien fait, le... Pour le centre en crack. Bah oui, bravo. Il est direct. Il est direct. Le centre en trait. Oh, le geste de d'ailleurs. Ah, la tête piquée. Superbe. Elle est belle cette équipe. Ouais, c'est ça. Le football qu'on aime. C'est ça. Les bleus qu'on aime. No iba a hablar de tecnología, pero un poquito tenía que sacar. El resto de las sesiones seguro que van a ir mucho más por ahí. Pero con esto es una campaña de Orange en Francia que ha ganado un montón de premios y es un ejemplo de las fake news y cómo nos puede dañar también. Y los sesgos que hay a la hora de hacer las cosas y cómo hay un riesgo muy profundo de que se perpetúen los sesgos con la inteligencia artificial, sobre todo cuando cogen los datos de lo existente. Entonces, en el trabajo que estoy haciendo últimamente es increíble la invisibilidad, por ejemplo, de las mujeres en mucha de la data, en muchas empresas, porque no se desagregan. Con esto me gustaría hacer un llamamiento a que se use la inteligencia artificial de forma ética y también para que os ayude a innovar de una forma respetuosa y que sea una ventaja para vosotros. Venga, el número 10. Divertirse en el trabajo es una utopía. Bueno, por lo menos veo que muchos de vosotros os divertís. Para mí esto ha sido una de las grandes motivaciones de estar 25 años en la misma empresa. Y esa diversión del día a día, que yo llamo, no es que estás en el parque todo el día, no se trata de eso, pero para mí ha sido fundamental. Esta foto os la pongo un poco de ejemplo, porque es un hotel en la Costa Brava en España, y aquí es donde hemos hecho, cada año hacíamos un evento para todas las personas del equipo, sobre todo porque teníamos los satélites en Japón, o en China, o en Singapur, en Los Ángeles, en Londres, o en Múnich, en Barcelona, en Dinamarca. Y desde hace muchos años hemos trabajado en remoto, no desde el COVID, y ha sido fundamental que estuviéramos juntos físicamente. No solo para trabajar, porque esa semana era de un trabajo intensivo espectacular, salíamos de allí destrozados de esa semana, pero era también para tener unas vivencias juntos donde nos lo hemos pasado fenomenal. Hemos trabajado y lo bueno es que también salíamos del entorno. En este hotel trabajamos en estas mesas, un equipo trabajaba ahí, el otro trabajaba aquí en las hamacas. Donde querías podías trabajar, te podías ir a la playa. Luego nos juntábamos para hacer las presentaciones, para hacer un hackathon o lo que fuera. Pero el cambiar de ambiente y el juntar a las personas físicamente, bueno, yo soy una gran creedora de eso, sabiendo que eso también cuesta dinero. Pero es una inversión en las personas y en el equipo que es increíble. Y para mí, espero que vosotros os divirtáis y si no, que hagáis todo lo posible para que las personas de vuestros equipos realmente estén bien y que se lo pasen bien. Porque de ahí además se nota, la innovación sale mucho más fluida y mucho mejor. Venga, el número 11, ya quedan poquitos. El azar es un ingrediente importante para innovar.
aquí hay más verdes que rojos, pero bueno, para mí el azar es parte de la innovación. Y una parte de eso es lo que lo que se llama el concepto de serendipia, que es cuando estás en un sitio que igual pasan cosas inesperadas que te ayudan a progresar. Esta foto, que la he hecho en plan muy rápido con la inteligencia artificial y por eso no está tan perfecta, es una cola en la cafetería. Y este es el ejemplo de cómo hace unos años, cuando se rehizo el campus de innovación de Lego, se creó un bar, porque antes, bueno, en Dinamarca el café era malísimo, pusieron una cafetería con baristas, con un café buenísimo, no tanto como aquí. Pero ¿qué pasó? Se hizo también a propósito que tuviéramos que esperar en la cola. Y yo, particularmente, lo he utilizado siempre para innovar. ¿Y cómo lo he hecho? Lo he hecho siendo curiosa e intentando conocer mejor a toda la gente que tenía unos minutos a mi lado. Aunque estuviéramos muy cerquita, en los mismos edificios, hay veces que vas tan a saco trabajando que no tienes tiempo para nada. Y ese momento, de repente, eran como 3 minutos que estabas con alguien que no habías quedado en hacer una reunión y yo tenía la oportunidad de interesarme por ¿en qué proyecto estás? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué necesidades tenéis? Y en muchas ocasiones me he dado cuenta que se estaba haciendo un proyecto en un equipo y les decía, ostras, mi equipo tiene datos que os pueden interesar por esto. Contacta a esta persona. O de repente veía, pues alguien de mi proyecto va a ir a no sé dónde a hacer una actividad. Oye, ¿puede ir alguien de mi equipo contigo para utilizar la misma situación? Entonces, este afán de tener curiosidad por lo que otras personas están haciendo, para mí ha sido fundamental. Que ahora, de hecho, es una de las cosas que echo de menos. Obviamente, estando aquí, se fomenta muchísimo. Y me gustaría deciros que fomentéis la serendipia. Vosotros, con la responsabilidad que tengáis en vuestros equipos, en vuestros departamentos o en vuestras empresas, pero que también la cultivéis vosotros. Porque de repente vais a poder hacer cosas que van a ser más inesperadas o que os va a facilitar también por tiempo y por recursos. Eso suele pasar mucho en empresas grandes, que se duplican muchísimas acciones que se podrían acortar. Venga, la última. La innovación centrada en las personas está muerta. Y ahí me imagino que después del rollo que os estoy metiendo, ya sabéis que no estoy de acuerdo. Y es lo que me ha frustrado mucho estos 3 años. Como habéis visto, yo soy una gran defensora del entendimiento de tu ecosistema y me da igual en dónde estéis, porque vuestro ecosistema va a tener empleados y empleadas, porque vais a tener redes de vendedores, de distribuidores, de proveedores. Y es fundamental para que todo fluya lo mejor posible para que podáis innovar y sacar mejores productos y servicios. Luego también, obviamente, tiene que tener un retorno económico. Eso, si no, cierra y nos vamos todos. Sí que hay un ejemplo que os quería comentar. Vi el otro día una imagen de un artista digital que refleja muy bien que se pueden ver las necesidades que tienen las personas y ser un motor económico, pero hay veces que, desde mi punto de vista, y como hizo Emanuele Morelli, para mí esta imagen es una simplificación muy compleja de lo que es el mundo del fast fashion y de lo que está pasando. Y me motiva muchísimo ver que personas como ella también lo visualicen, porque yo creo que nos hace ser más conscientes. Porque obviamente, como ha dicho también Bruce, tenemos que cuidar el planeta. Y como dice una de las empresas en España, there is no planet B, solo tenemos este. Entonces hay que cuidarlo. Entonces, innovar, obviamente, pero innovando en las 3 áreas y siendo muy conscientes. Entonces, venga, resumiendo, todos podemos innovar. Y si no sabemos cómo, pues hay que buscar ayuda para ver cómo se hace de la forma más eficiente.
con el budget que se tenga, con las personas que se tengan, pero se puede innovar. Me encantaría que fuera parte del ADN en vuestras empresas o instituciones y, como os digo, para mí es una actitud de querer progresar y hacer las cosas mejor cada día. Requiere muchísima empatía y es mejor que sea divertida. Lo vais a ver seguro. Es un trabajo muy duro y constante. Hay que romper las normas para que no sea siempre monótono y no se caiga ahí en la monotonía. Intentar motivar la serendipia, como ya me habéis oído, y que sea, por favor, sostenible en las 3 patas. Y sobre todo merece la pena, porque yo creo que estamos en un momento que lo necesitamos. Entonces, como empezaba, la innovación está muerta. Para mí no está muerta y, de hecho, es más necesaria que nunca. Entonces, bueno, espero que os haya inspirado un poquito, provocado algo, os ha ayudado. Contadme lo que queráis. Ahí tenéis mi contacto y muchísimas gracias por aguantarme estos minutos también.